Ahora comparto la pantalla con ustedes. La idea es que los podamos resolver todos hoy. Yo tengo algo prearmado, que fue lo que usé en la otra clase, pero bueno, vamos a ir explicando todo para que se entienda bien. Ahí estoy compartiéndoles cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Acá. No está ¿dónde está el otro? Acá está. Ahí está. Ahora sí se supone que tienen que estar viendo razonablemente lo que es que tienen que ver. Tenemos entonces el práctico 6 y el práctico 7, ¿sí? Los dos prácticos que se supone tenemos que resolver, ¿sí? Vamos a ir viendo de a poquito cada uno de los ejemplos que están para trabajar. Yo, como les decía, tengo algo armado de la otra clase, así que vamos a ir, resolviendo uno a uno los ejercicios si les parece. ¿Tá? Vamos a arrancar entonces con el... me falta abrir un documento acá. No, ese no es. Se supone que allí tienen que estar viendo un documento de Word que va a ser una especie de pizarrón que vamos a tener hoy. Acá ustedes tienen reproducido el primer ejemplo con el que vamos a trabajar. Yo voy a ir toqueteándolo un poco para no distraernos con aspectos que fueron resueltos otro día, ¿sí? Allí nosotros tenemos marcada una palabra, que es la palabra que, ¿sí? Esto es el ejercicio en realidad 3, que cuando lo copié quedó como 1, pero ya se lo sacamos, ¿sí? Acá tenemos una palabra, que es la palabra que. Esta palabra que introduce una oración subordinada, ¿sí? Y esa oración subordinada tiene que ser delimitada, como dice la consigna, delimitar, y tienen que ser estudiada también. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir ser estudiada? Ser estudiada quiere decir que nosotros vamos a tener que determinar, en el caso de esa oración, si se trata de una oración subordinada, sustantiva o argumental, o si se trata de una oración de relativo, cuáles son las características que tiene, cuál es la naturaleza del conector que aparece encabezando esa oración subordinada, qué función cumple en la estructura que está inserta, etcétera, etcétera. Recordemos que la subordinación supone una relación de inclusión de una oración dentro de otra estructura. Esa otra estructura puede ser una oración, puede ser un sintagma nominal o puede ser un sintagma de cualquier tipo, es decir, cualquier estructura sintáctica puede alojar, digamos, dentro una estructura oracional incrustada. Eso es lo que nosotros llamamos una subordinada, ¿sí? En este ejercicio en particular, se nos está solicitando que nosotros delimitemos la oración y luego digamos todo lo que podamos decir sobre sus características. Como ustedes vieron, los procedimientos para delimitar una oración subordinada son los mismos que se usan para delimitar cualquier constituyente, ¿verdad? Cualquier tipo de unidad sintáctica, o sea, la sustitución por un pronombre, ¿se acuerdan? La pronominalización, la sustitución por cero, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros vamos a delimitar la oración subordinada desde, ¿sí? Según se dice, existía en aquellos años una cigarrera de níquel que aseguraba a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilara con su brillo, ¿sí? Ya tenemos una oración subordinada que comienza en que, ¿sí? Y termina en brillo, ¿verdad? ¿Sí?
Esta oración subordinada, que empieza con que y termina en brillo, tiene ciertas características que son las que vamos a tener que determinar ahora. Lo primero que nos interesa a nosotros, sabemos que es una estructura incluida, uno de los aspectos que nos va a interesar es dentro de qué estructura está inserta. Y qué función cumple en esa estructura. ¿Alguien puede responder esta pregunta por el chat? Ahí está, Andrea nos dice, es un sintagma nominal nucleado por cigarrera. Efectivamente, acá nosotros tenemos cigarrera, que es un sustantivo, ¿sí? Que forma parte de un sintagma nominal. Ese sintagma nominal ¿sí? Es una cigarrera de níquel que aseguraba a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilara con su brillo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, está inserta en un y cumple una función. ¿Qué cumple y qué función cumple dentro de dentro del sintagma? A ver, vamos a ver un poquito qué fue lo que pusieron a ver en el chat. Acá yo tengo a alguien que dice, esperen que lo encuentro, dice María Victoria y Manuela indican que es el sujeto. El sujeto, el sujeto de la oración es una cigarrera de níquel que aseguraba a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilara con su brillo. Efectivamente es el sujeto del verbo existir que está allí, de existía. Eso existía. Pero no nos estamos preguntando sobre la función del sintagma nominal, sino en qué, dentro de qué estructura está inserta la oración subordinada, porque es el objeto, digamos, de este ejercicio. El ejercicio no nos pide que nosotros determinemos la función del sintagma en el que está incluida la oración subordinada, sino que digamos la función de la oración subordinada, ¿sí? Entonces, si bien todo esto es el sujeto de existía, si quieren se lo ponemos, no nos tenemos que, no nos interesa en este caso, ¿sí? Esa función que la tuvieron que resolver cuando resolvieron las funciones sintácticas de los ejemplos que estaban marcados en el caso de este práctico, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa ahora es determinar la naturaleza de esa oración subordinada que aparece ahí. Entonces, si es una oración subordinada que aparece inserta dentro de un sintagma nominal, como todos sabemos, en el sintagma nominal, además de la función del núcleo, tenemos otras posibilidades que son, puede ser un complemento, puede ser un modificador o puede ser un especificador. Como sabemos, las oraciones subordinadas en principio no funcionan como especificadores. Podríamos tener una oración subordinada que fuera un complemento o una oración subordinada que fuera un modificador, y esto depende de la estructura argumental del sustantivo, es decir, si el constituyente que estamos estudiando es argumental o no. Y en este caso no lo es. Por lo tanto, como bien dice Patricia en el chat, se trata de un modificador nominal, ¿sí? No voy a poner nominal porque ya dice ahí que está dentro de un SN, no hace falta, ¿está? Entonces, tenemos una oración subordinada inserta en un sintagma nominal. Esta oración subordinada cumple la función de modificador, ¿está? Acá Susana se explayó con otras cosas. Vamos a ver, vamos a leer todo lo que dice Susana. Se trata de una oración subordinada relativa, introducida por el pronombre relativo que, cuya función dentro de la oración subordinada es la de sujeto. Decimos que es una oración subordinada relativa porque su función sintagmática es la modificador o adjunto del sintagma nominal una cigarrera de níquel en posición adyacente al que modifica de manera restrictiva.
sintácticamente estamos ante un complemento circunstancial de finalidad. Vamos a hacer algunas apreciaciones acá. Dice primero, se trata de una oración subordinada relativa, es una relativa, es cierto, es una relativa porque el elemento que aparece acá, efectivamente, el que aparece acá es un pronombre relativo, ¿sí? Nos damos cuenta de que es un pronombre relativo porque eh, establece una relación semántica con cigarrera en la medida en que el pronombre retoma dentro de la subordinada la referencia de cigarrera. Esto se va, voy a mostrar un poquito lo que tenía acá abajo porque yo lo tengo, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, ven, acá tenemos el núcleo de cigarrera, ¿sí? Esto lo bajo para que no nos distraiga, y ahora lo subo. Em, Tenemos cigarrera, que es el núcleo de sintagma, por eso está destacado acá con cursivo y con negrita. El referente de esa cigarrera es el mismo referente que, eso está codificado en este ejemplo como un subíndice i, que lo que está indicando es que el referente de cigarrera es el mismo que el referente de que. Como vemos que es correferencial con otro elemento de la oración, esto nos está mostrando que hay una relación anafórica, digamos, ¿no? Que hay un antecedente de ese que es cigarrera o cigarrera de níquel, como está marcado allí en amarillo, ¿sí? Entonces, como tiene un antecedente, es un pronombre, una característica de las unidades que llamamos pronombres, el tener una significación ocasional, se decía tradicionalmente, porque el pronombre se llena, digamos, de sentido, de significado en el propio contexto cuando es posible determinar cuál es su antecedente o cuál es su referente en función de los elementos contextuales. ¿Ah? Entonces, hasta ahí sí es una oración de relativo porque, ¿sí? El que es un pronombre, tiene un antecedente. Y efectivamente, ahora vamos a ver cómo se comprueba esto, ese pronombre que es el sujeto de la oración. Hasta ahí no hay problema. ¿Tá? Decimos que es una oración subordinada relativa porque su función sintagmática es la de modificador adjunto. Ahí yo diría que esto es solamente cierto en el reducido mundo de gramática del español 1. Los ejemplos que ustedes trabajaron y lo que llegaron a ver con Carlos sobre oraciones de relativo son oraciones de relativo que, primero que nada, aparecen insertas en un sintagma nominal y que tienen un antecedente concreto, como es este caso el de cigarrera. ¿Tá? La mayor parte de esas oraciones van a funcionar siempre como modificadores nominales, pero no todas las relativas son modificadores. No todas las relativas son adjuntos. Existen oraciones subordinadas de relativo, oraciones relativas que son argumentales. Por eso, a pesar de que en nuestro curso va a ser siempre cierto que si tenemos un modificador o adjunto en un sintagma nominal va a ser una relativa porque no vamos a ver relativa funcionando de otra manera, eso no es cierto de manera general. O sea, no se puede afirmar que una oración sea una oración relativa porque es un modificador del nombre. ¿Se entiende? No sé si me explico. Porque eso no es cierto en todos los casos, es solamente cierto en los ejemplos que tenemos nosotros acá, porque en este curso estudiamos solo estas. El mundo de las relativas es bastante grande. De hecho, yo hace muchos años hice un seminario y solo era sobre oraciones de relativo y no las terminamos de ver todas. ¿Entienden? Era un curso entero solo sobre oraciones de relativo para que vean que es un campo bastante amplio al que nos estamos recién acercando un poquitito. Entonces, ¿decimos que es una oración subordinada relativa porque su función sintagmática es la de modificador? No, decimos que es una oración subordinada relativa porque está encabezada por un pronombre relativo. Esa es la razón por la que es relativa. ¿Tá? Si tuviéramos una oración, por ejemplo, que ustedes de repente vieron por arriba, aunque no profundizaron mucho con Carlos, hay una más adelante en estos apuntes que estoy mostrándoles yo ahora, encabezada por cuando, también sería una relativa, porque cuando es un adverbio relativo. O sea, lo que le da la característica de ser oración de relativo o no es la naturaleza del elemento que encabeza la subordinada. Si es un pronombre relativo, es un determinante relativo o es un adverbio relativo, pues será una oración de relativo, pero no porque su función sea la de modificador. No sé si me explico.
para nuestro mundo reducidísimo, para esta clase puntual, para esta materia, sí va a ser así siempre, porque no vamos a trabajar ni mostrar ejemplos de oraciones de relativo que funcionan de manera distinta. Pero esto no quiere decir que todas las oraciones de relativo sean así. ¿Está? Y luego la parte final que dice, sintácticamente estamos ante un complemento circunstancial de finalidad, sinceramente no entiendo a qué hace referencia. Sí es restrictiva, sí, porque la oración subordinada lo que hace es restringir la referencia de cigarrera, no es cualquier cigarrera de níquel, es aquella que, ¿sí?, aseguraba a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilaba con su brillo. Podemos decir que sí, que efectivamente colabora con la identificación del referente y especifico, restringe la referencia de cigarrera, hasta ahí sí, pero un complemento circunstancial de finalidad no hay. Ya dijimos que la función era modificador, con modificador ya está, o sea, la función de la subordinada es modificador dentro del sintagma nominal. Complemento circunstancial de finalidad es una función de un tipo particular de adjunto, el adjunto que indica finalidad, en una oración, no en un sintagma nominal. En los sintagmas nominales no tenemos circunstanciales de finalidad. ¿Me explico? Tendremos modificadores, complementos, pero no circunstanciales de ningún tipo. ¿Está? Esperen que acá me perdí en el chat. Bien. Susana dice, Yamila, quería saber si así debe explicarse. Acá te estoy diciendo, Susana, que bueno, hay una parte que sí y otra parte que más o menos. ¿Está? Se puede decir, bueno, esto fue hace un ratito, pero lo repito igual para que quede claro. ¿Se puede decir que es relativa porque forma parte de un sintagma nominal? No. De hecho, hay oraciones subordinadas sustantivas que forman parte de un sintagma nominal, porque son argumento del nombre, ¿sí? Son complementos, no son adjuntos, pero forman parte de un sintagma nominal. O sea que el hecho de formar parte de un sintagma nominal no hace que la oración sea relativa. Lo que hace que la oración sea relativa es que está encabezada por un pronombre relativo, y el pronombre relativo es bastante fácil de reconocer porque nosotros nos damos cuenta cuando leemos que ese que retoma un antecedente, retoma la referencia que está establecida por algún sustantivo que aparece previamente. Y esa naturaleza pronominal es la que nos permite decir, bueno, esto es un pronombre relativo porque subordina y es pronombre porque permite establecer ese vínculo con algo anterior. ¿Está? Dice Susana, posiblemente me confundí con la predicación oracional. Nosotros no vamos a poner ningún ejemplo porque no los damos, ¿sí? De modificadores oracionales, ni de, salvo las construcciones absolutas, no vemos ningún caso de elementos que estén así en la periferia de la oración y que modifiquen, digamos, al sentido todo de la oración. ¿Está? Entonces, retomando, vamos a ver un poquito qué tenemos acá. Tenemos una oración, ¿sí? Que tiene acá les voy a mostrar esto otro, ¿sí? Tenemos una oración que tiene un subordinante que es un pronombre relativo. Sabemos que es un pronombre relativo porque tenemos un antecedente, tenemos un sustantivo que aparece previamente al que el pronombre retoma dentro de la subordinada. Lo que hace el subordinante que es asumir, digamos, o recuperar los rasgos gramaticales de cigarrera. Esto es muy importante, porque si fuera una cigarrera de níquel que era hermosa, ¿sí? Cuando digo hermosa, hermosa es femenino y es singular porque cigarrera es femenino y singular, pero esos rasgos no vienen directamente de cigarrera, vienen de qué, que los reproduce de algún modo porque cigarrera es su antecedente. Entonces, ¿qué sucede? El pronombre relativo, como es un pronombre, además de subordinar, tiene una función sintáctica dentro de la oración que, como ponía Susana por ahí, es el sujeto en este caso. ¿Cómo nosotros podemos averiguar la función que cumple ese qué? Bueno, unas cuestiones prácticas que no son siempre así, pero que a los efectos de ustedes orientarse les van a ser muy útiles, es la siguiente.
Como nosotros vamos a ver solamente subordinadas encabezadas por qué y no por de qué, a qué, por qué, o sea, con preposición ni nada por el estilo, solo que va a poder cumplir en principio dos o tres funciones nada más. Una, que sería la función, o sea, ¿por qué? Porque retoma un nombre, ¿sí? Entonces, una de las funciones que puede tener que es la de sujeto. Y otra de las funciones que puede tener que es la de complemento directo, porque no necesita la preposición para funcionar con ese valor. También ese que podría retomar algún sustantivo con valor temporal y ser un circunstancial. Esto en mucha menor medida, pero también podría ser. ¿Tá? Esas son las únicas funciones en las que que dentro de la subordinada no necesita una preposición para cumplir una función. Entonces esas son las funciones que va a poder cumplir. Como decíamos, que retoma todos los rasgos gramaticales del antecedente. Entonces, si en vez de cigarrera de níquel fuera cigarreras de níquel el antecedente, es decir, cigarreras estuviera en plural, ¿qué sería plural? Porque retoma tiene los mismos rasgos gramaticales que cigarrera, que es su antecedente, ¿sí? Entonces diríamos unas cigarreras de níquel que aseguraban a su poseedor el amor de toda mujer que se encatilara con su brillo. Como ven ahí, aseguraban aparece en plural porque en la medida en que el antecedente del que se volvió plural, como es el sujeto, está concordado, o sea, sujeto y verbo concuerdan siempre en persona y en número. Al modificarse el número del antecedente, se modificó el número de que y por lo tanto queda comprobado que es el sujeto. Tenemos dos maneras de encontrar esta función. Una es, como les decía yo recién, en el ejemplo que tienen ahí reproducido, tal cual con el amarillito y todo, que cigarrera se pasó al plural, entonces como el antecedente es plural, el verbo de la subordinada quedó en plural. Y la otra es operar con la oración desrelativizada. ¿Qué quiere decir? Que en vez de el pronombre relativo, ¿sí? En vez del pronombre relativo, ponemos la cigarrera de níquel, que es como el antecedente. Entonces, si yo saco la oración subordinada de su contexto y cambio el que por el antecedente, me va a quedar una oración como la cigarrera de níquel aseguraba a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilara con su brillo. Ahí tengo una oración que no es una oración subordinada, está desrelativizada. Cuando la desrelativizo, y hago las pruebas correspondientes, ella aseguraba a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilaba con su brillo, las cigarreras de níquel aseguraban a su poseedor el amor de toda mujer que se encandilaba con su brillo, etc. O sea, hago la prueba que corresponde a la función sintáctica sujeto y me da que efectivamente la cigarrera de níquel, que es el elemento que yo con el cual sustituí que es el sujeto. Deduzco, por tanto, que es el sujeto, ¿verdad? Pero esto hay que hacerlo. Si ustedes tienen para analizar, les toca para analizar en el parcial, les toca a ustedes una oración de este tipo, pues ustedes van a tener que decir todas estas cosas. La oración subordinada forma parte de tal estructura, dentro de esa estructura la oración subordinada tiene tal función, esta oración subordinada está encabezada por tal subordinante, este subordinante tiene tales propiedades, ¿sí? Y en el caso de que se trate, como en este, de un que relativo, pues hay que decir cuál es el antecedente y hay que decir cuál es su función sintáctica dentro de la subordinada. Entonces, resumiendo esos rasgos que nos permiten determinar que esta es una oración, esperen que spoiler ahí, que esta es una oración subordinada, relativa, ¿sí? La función que cumple, modificador nominal en un SN, en un sintagma nominal, y hay un pronombre relativo y por lo tanto hay que señalar antecedente, función sintáctica dentro de la subordinada. Esto es un resumen de lo que hicimos recién. ¿Está? ¿A alguien le queda alguna duda con respecto a el análisis de esta oración? No me equivoqué de documento. No, perfecto, bárbaro. Así que seguimos con la siguiente. ¿Tá? La siguiente oración dice: la siguiente oración señala, después se supo que el amor de esas mujeres duraba siempre. ¿Tá? Bueno, en ese caso, disculpen, ay Dios, que toqué. Bueno,
Hago cualquier cosa. Tenemos otro que está marcado allí, ¿sí? Y otra vez nos preguntamos lo mismo. ¿De qué estructura forma parte esta oración? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Y qué función cumple? ¿Ah? ¿Cuál sería la delimitación que le corresponde a esta oración? Bien, Patricia, forma parte de un sintagma verbal, ¿sí? Va desde que, como dice ahí Andrea, desde que hasta mano, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una oración que tiene como núcleo el verbo se supo, ¿sí? Y lo que se supo es que el amor de esas mujeres duraba siempre, aunque iba cambiando de destinatario según la cigarrera cambiaba de mano, ¿sí? Se lo supo o se supo eso, esa es la construcción que corresponde a todo lo demás. ¿Ah? Como se puede ver del ejemplo que estamos viendo, o bien consideramos que forma parte, acá tenemos un problema de ambigüedad. Si ponemos que forma parte de un sintagma verbal está bien porque podemos interpretar que se trata de un complemento directo, ¿sí? Después se lo supo, ¿sí? Pero también se puede interpretar como sujeto, ¿tá? Porque el se puede entender que es un se impersonal o un se pasivo. Así que podríamos tener ese doble análisis. ¿Tá? Pero lo que sí queda claro de todo lo que estoy diciendo, de esta construcción puede ser el sujeto, y en ese caso no sería parte del sintagma verbal, ¿verdad? O es el complemento del verbo se supo, de todos modos, lo que sí queda claro es que esa oración es una oración subordinada que es argumento de un verbo, sea porque es el complemento directo, sea porque es el sujeto. Y como puede verse, además de la sustitución que yo propuse para esta oración, se cambia por un elemento que tiene valor nominal, que es un sintagma nominal. Por lo tanto, estamos frente a una oración subordinada sustantiva o argumental. No es una relativa, ¿sí? Porque las sustantivas son argumentales, siempre las vamos a reconocer por eso, ¿sí? Y las vamos a reconocer también porque se pueden cambiar, digamos, por un elemento con valor nominal que puede ser perfectamente el pronombre que sirve para corroborar la función sintáctica que tiene ese elemento. Entonces, ese que aparece ahí no es de la misma naturaleza que el anterior, no es un relativo. De hecho, cuando yo analizo la oración subordinada, tengo que el amor de esas mujeres es un constituyente que funciona como sujeto de la oración, ¿sí? Después tenemos otro constituyente argumental que señala el tiempo, y después tenemos una oración subordinada, aunque iba cambiando de destinatario según la cigarrera cambiara de mano, que no lo analizamos porque no tenemos herramientas en este curso para hacerlo, pero evidentemente es un elemento que no es argumental, que está vinculado con duraba, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna función que cumpla? Pues no, ninguna. Tenemos entonces que este elemento que aparece marcado acá no es un pronombre relativo, es una conjunción subordinante, como se puede ver acá. ¿Tá? Acá ustedes tienen el análisis que acabamos de hacer. Tenemos que en este caso la oración subordinada está inserta en una estructura que es una oración. No podemos decir sintagma verbal porque tenemos este doble análisis, ¿verdad? De sujeto o complemento directo, pero sí podemos decir para el doble análisis que tenemos una oración, después se supo, Dentro de esa oración tenemos una oración subordinada que es un argumento del verbo se supo, tanto si se analiza como complemento directo como si se analiza como sujeto. Si se analiza como complemento directo es porque nosotros admitimos que es posible pronominalizar esa oración por un pronombre personal en caso acusativo, en masculino y singular, que es la concordancia que establece la oración subordinada. Después se lo supo, ¿sí? O también se puede interpretar como sujeto. En ese caso vamos a tener que hacer las operaciones del caso, ¿sí? Que ahí tienen un ejemplo de cómo se puede comprobar que esa oración es sujeto paciente, digamos, ¿no? De esta construcción. Operamos como sustituyendo la oración subordinada por el demostrativo eso, después se supo eso, y luego
hacemos la pluralización de eso, que es bastante razonable hacerla con esas cosas o algo por el estilo, porque no tenemos un plural adecuado. Entonces, después se supo eso, después se supieron esas cosas. Cuando esas cosas está en plural, el verbo cambia al plural y por lo tanto allí quedaría demostrada la función de sujeto de la oración subordinada. Entonces, cuando tenemos una oración subordinada de este tipo, encabezada por una conjunción subordinante, ¿qué tenemos que decir? Bueno, dentro de qué tipo de estructura está inserta, si es una oración, si es un sintagma nominal o lo que sea, siempre vamos a tener que observar y mostrar que esa oración es un argumento de un verbo, de un sustantivo, de lo que sea, pero que es argumental. Decimos que es sustantiva porque puede ser conmutada por un elemento con valor nominal, que puede ser perfectamente un pronombre, porque un pronombre, como ustedes saben, es un sintagma nominal, ¿sí? Y una vez que tenemos esa función comprobada, si es el complemento directo, la pronominalización y la explicación de cómo funciona la pronominalización, y en el caso de que sea el sujeto, la concordancia o lo que sea, allí tenemos los elementos necesarios para dar cuenta de el funcionamiento, las características y las propiedades de esta oración. ¿De acuerdo? Acá más, a ver. Ah, no, esta ya viene la otra. ¿Está? ¿Quedó? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la resolución de este ejercicio? Sí, pregunta María Victoria, ¿los rasgos flexivos del pronombre personal en caso acusativo lo los toma de la oración subordinada? Sí, la oración subordinada, los efectos de las concordancias, es como si fuera un sustantivo masculino y singular. Nunca tiene plural y siempre es el masculino, la forma masculina. Se puede entender que es un neutro, digamos, ¿no? Pero siempre queda con la forma masculina y singular del pronombre. Bueno, el ejemplo siguiente del práctico de funciones sintácticas tenía marcados dos qué, ¿sí? La A ver, esperen que Andrea pregunta algo. En este caso, ¿sí se puede afirmar que es sustantiva porque cumple la función de argumento? No, tampoco, Andrea, porque que sea sustantiva, a ver, yo supongo que estos deben haber conversado un poco con Carlos y van a volver sobre esto en sintaxis. Esto es una aproximación muy general a la idea de subordinación, ¿sí? Las oraciones subordinadas se clasificaban tradicionalmente en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Esta clasificación supone que la oración subordinada cumple la misma función que un sustantivo, cumple la misma función que un adjetivo, cumple la misma función que un adverbio. Esa clasificación está muy discutida porque, como nosotros vemos en el curso, determinadas funciones las puede cumplir más de una categoría. Entonces, el hecho de que algo aparezca en el mismo lugar en el que puede aparecer un elemento de otra categoría no hace que sean equivalentes necesariamente. No sé si me explico. El hecho de que una oración de relativo pueda aparecer como modificador nominal no la hace un adjetivo. Del mismo modo que un modificador nominal puede ser un sintagma preposicional y no se hace un adjetivo por estar en esa posición. ¿Ah? Entonces, esa clasificación se discutió. Si ustedes buscan en la nueva gramática van a encontrar que, mejor dicho, no van a encontrar ni rastro de las oraciones subordinadas adverbiales, que era la categoría más complicada, porque el español solo tiene adverbios de tiempo, de lugar y de modo, y no había manera de sustituir por un adverbio todo el resto de las oraciones que quedaban dentro de las adverbiales. ¿Tá?
Entonces es un problema teórico que nosotros no vamos a afrontar, digamos, en este caso. ¿Tá? Ahora, como les decía antes, eh, una oración de relativo, ¿sí? Puede ser argumental. Entonces, si ustedes dicen es sustantiva porque cumple la función de argumento, les podría pasar que en algún otro contexto ustedes se encuentren una oración que funciona como un sustantivo en el sentido de que funciona como sujeto, pero en realidad sea una relativa. ¿Tá? Lo que sí podemos decir es que la oración es un argumento y que la oración puede conmutarse por un sustantivo y que por lo tanto se puede clasificar como sustantivo. Pero el hecho de que sea argumental no la hace sustantiva. Como veíamos, hay oraciones de relativo que son argumentales. ¿Se entiende? Y esas las tendríamos que clasificar como sustantivas también con este criterio. Cada vez que tengo algo argumental sería sustantiva. Que bueno, algunas teorías podrían estar de acuerdo. No es el marco teórico que estamos usando en el curso. ¿Tá? Andrea dice, el argumento para afirmar que es sustantiva es que está encabezada por la conjunción subordinante. Bueno, sí, no sé. Es que sustantiva es justo una etiqueta que está como en tela de juicio. Se le sigue llamando sustantivas por, digamos, por comodidad o por tradición, pero en realidad es una oración subordinada argumental, más bien. Es sustantiva porque se puede, decíamos, combinar con sustantivo. Pero ustedes, bueno, en la nueva gramática está aceptada también esa nomenclatura, digamos, considerarla sustantiva. Las sustantivas que vamos a ver nosotros van a ser siempre argumentales, entonces no vamos a tener problema. ¿Ah? Pero el hecho de ser sustantiva se basaba en la consideración de que toda la oración subordinada, por ejemplo, se podía pronominalizar. Como los pronombres son sintagmas nominales, se entiende que esa oración se sustituye por un sustantivo, es sustantiva. ¿Tá? Ojo que esto el de la conjunción subordinante también es un arma de doble filo porque hay conjunciones subordinantes que no encabezan oraciones subordinadas sustantivas. Por eso les digo, estamos viendo un lugar chiquitito, chiquito, una cosita muy acotada de lo que es la subordinación, que es un tema apasionante, pero muy extenso. Eh, entonces, ¿qué sucede? Les tratamos de dar algún tipo de criterio para que ustedes las puedan encontrar, pero es muy difícil que podamos hacer a esta altura de los acontecimientos, digamos, afirmaciones generales verdaderas sobre las oraciones subordinadas, ¿no? De este tipo, ¿no? Grandes. Bueno, esta es una oración la que veíamos recién. Esperen que la vuelvo a poner porque la cambié y seguíamos hablando de la misma y no me di cuenta. Esta oración subordinada se clasifica dentro de las sustantivas o argumentales. Se clasifica como argumental porque es un argumento, es el argumento de se supo, y se clasifica como sustantiva porque se puede conmutar por un sustantivo o por un elemento con valor nominal. Esa es la razón por la cual lleva este nombre. ¿Sí? Las oraciones subordinadas sustantivas argumentales, algunas, no todas, otra vez, ¿no? Están encabezadas por una conjunción subordinante. En este caso, están encabezadas por la conjunción subordinante, que también podría ser otra. ¿Sí? Hay que tratar de no hacer afirmaciones muy drásticas porque nos pueden llevar a hacer generalizaciones falsas. ¿Me explicó? Hay que siempre tener en cuenta que nosotros estamos en una parcela muy restringida de las subordinaciones, muy poquito lo que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas apreciaciones, podemos decir algo de un universo muy acotado. Pero el nombre, la clasificación es porque se llaman así sustantivos argumentales porque se pueden cambiar por un pronombre, por un sustantivo sintagma nominal o porque además cumplen funciones que son argumentales. Por eso son argumentales. No sé si ahora quedó, Andrea. Claro. Bien, parece que sí. Vamos entonces con la otra. Ay, me pasé. Spoiler. Igual me parece que tenemos que ir como medio rapidito porque si no, no nos va a dar. Ya estamos pasadas. Bueno, tenemos ahí entonces la otra oración, tenemos dos que marcados allí, ¿sí? Manuel Mandev menciona un diente de oro que protegía de la envidia y un calzoncillo que impedía las enfermedades secretas, pero el pensador árabe no proporciona más detalles.
Acá tenemos entonces dos que, y por lo tanto vamos a tener dos oraciones subordinadas distintas, ¿sí? Cada una de ellas forma parte de una estructura diferente, ¿sí? ¿Dónde empieza y dónde termina la oración encabezada por el primer que? ¿Dónde empieza, dónde termina la oración encabezada por el segundo que? ¿Y de qué estructuras forman parte cada una de ellas? Tenemos el primero, como dice Susana, que protegía de la envidia. Y el otro, la otra, mejor dicho. Ahí está, María Victoria, que impedía las enfermedades secretas, ¿no? Tenemos dos oraciones subordinadas que están ahí y una forma parte del diente de oro, como dice ahí. A ver, esperen que acá. Ay, 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 ay. Alguien puso muchas cosas, Patricia. Patricia dice, la oración subordinada que protegía de la envidia es una oración subordinada que se halla en el dominio de un sintagma nominal. Por tanto, se trata de una oración subordinada relativa. Ojo, otra vez, ¿está en el dominio de un sintagma nominal? ¿Cómo no? Ese sintagma nominal es un diente de oro que protegía de la envidia. ¿Esto hace que la oración sea relativa? No. ¿Tá? Podemos tener una oración subordinada dentro del dominio de un sintagma nominal y que no sea una relativa. Ya vamos a ver una más adelante que está en el otro práctico. ¿Tá? Eso no es necesariamente así. Ojo con eso. Es una relativa porque el subordinante es un pronombre relativo, no porque está en el dominio de un sintagma nominal. ¿Tá? Hay otros datos que son más importantes, como el que viene después que dice, es un adjunto, por lo cual cumple la función de modificador dentro de esta oración. Correctísimo, perfecto. Es un modificador restrictivo porque restringe a una subclase de la clase diente, es el que protegía de la envidia. Bueno, sí, esta oración subordinada relativa está introducida por el pronombre relativo que, el cual retoma anafóricamente el antecedente nominal que le precede, diente de oro, subordina la oración porque si no estuviera tendríamos una construcción gramatical y cumple una función dentro de esta. En este caso, cumple la función de sujeto, prueba de ello es la concordancia. Si cambiamos un rasgo flexivo del sujeto y no lo hacemos en el verbo, nos queda una construcción gramatical. Acá, en esta parte de acá, tenés que revisar un poquito cómo está planteado lo de la prueba del sujeto, ¿sí? Porque dice, es la concordancia. Si cambiamos un rasgo flexivo del sujeto y no lo hacemos en el verbo, y ahí te salteaste como un paso porque fue, primero tendrías que poner, si desrelativizamos la oración subordinada y sustituimos el pronombre que con el antecedente y cambiamos algún rasgo flexivo, porque ahí vos no tenés una subordinada y no queda demostrado con tu ejemplo que vos estás diciendo que la función de qué es la de sujeto. Vos te tenés que concentrar en decir la función de qué, y ahí vos cambiaste la oración, sustituiste como hicimos recién en el otro caso, que está bien, ¿no? El qué por el antecedente, pero no avisaste que lo hiciste. Y hay que hacer todo para que la fundamentación quede completa, ¿sí? Acá en el largo mensaje, a ver qué me perdí. Está acá. ¿Por qué hay un pronombre? Bueno, Bruna dice, ¿por qué hay un pronombre relativo que requiere un antecedente de anterior? ¿Está? Sí, todo eso. ¿Sí? En el otro caso también tenemos una oración subordinada que está en un dominio nominal porque es el calzoncillo, ¿verdad? El que impedía las enfermedades secretas. Y podemos decir cosas bastante similares de un ejemplo y del siguiente. Tenemos que es un pronombre relativo que tiene un antecedente, en un caso es diente o diente de oro y en el otro es calzoncillo, ¿sí? Y ese que retoma el antecedente dentro de la subordinada. Eso lo podemos ver acá, ¿sí? Fíjense que tenemos diente y tiene una I, y este que tiene una I, que lo que está señalando es que el referente de diente es el mismo referente que el referente de
que, y en el caso de calzoncillo que tiene una J, esa J que aparece en los dos casos, en calzoncillo y en qué, lo que está viniendo a querer decir es que el referente de qué es el mismo referente que calzoncillo. ¿Tá? Entonces, ambas oraciones funcionan como modificadores nominales porque están incluidas dentro de un sintagma nominal y no son argumentales, son adjuntos, como bien decía la compañera. Eso hace que cumpla la función de modificador. El elemento que introduce la subordinada, el subordinante, es un pronombre relativo y eso lo sabemos porque además de subordinar, es decir, de tener esa función de incrustar una oración adentro de otra, este que tiene un antecedente, ¿sí? Retoma la referencia de un elemento nominal que en general va a ser el núcleo del sintagma nominal en el que está inserto, y además cumple una función sintáctica dentro de la oración que, como vimos, es sujeto, ¿sí? Si desrelativizo la oración, me queda el diente de oro protegía de la envidia, el calzoncillo impedía las enfermedades secretas, ¿tá? Él protegía de la envidia, él impedía las enfermedades secretas. Si fueran dientes, los dientes protegían de la envidia. Calzoncillos, calzoncillos impedían las enfermedades secretas. O sea que hay una relación de concordancia entre el sujeto y el verbo. ¿Qué ocurre con qué? Ocurre que el pronombre que es invariable. Entonces el pronombre que no manifiesta morfológicamente los rasgos de su antecedente, pero es evidente que los rasgos los tiene, porque si no, no podría funcionar como sujeto. O sea, en algún lado está la información de que es singular, de que es masculino. Acá no se ve porque no tenemos ningún constituyente de la oración que concuerde en género, por ejemplo, un complemento predicativo o algo eso, pero podría perfectamente tenerlo y ahí el qué es el que contiene esos rasgos. Cuando tenemos unas oraciones restrictivas como estas, este tipo de subordinadas, nosotros no vamos a ver esos valores del antecedente, esos rasgos gramaticales manifiestos, pero esos rasgos gramaticales sí se pueden ver cuando el que aparece acompañado del artículo, ¿sí? O cuando hay otro relativo como el relativo cual que siempre va con el artículo, ¿no? Entonces podemos decir un diente de oro, ¿sí? De los cuales se decía que protegían de la envidia. ¿Ven? Digo de los cuales, y ahí los cuales claramente tiene sí marcas morfológicas de género y de número que nos permiten determinar que el antecedente es tal o cual. ¿Se entiende? Que no manifiesta morfológicamente, pero sí tiene esos rasgos, pero no se ve, porque necesita esos rasgos para ocupar esa función que ocupa en la subordinada. ¿Está? Entonces, acá en este ejemplo, Manuel Mandén menciona un diente de oro que protegía la envidia y un calzoncillo, ta, ta, ta. En los dos casos tenemos oraciones subordinadas que funcionan desde el punto de vista sintáctico como modificadores dentro de un sintagma nominal. Las dos son oraciones subordinadas de relativo, porque el elemento que encabeza la oración es un pronombre relativo. Ese pronombre relativo incluye, tiene, manifiesta los rasgos gramaticales del antecedente, que en el primer caso es diente y en el otro es calzoncillo, aunque no morfológicamente, ¿verdad? Y ese que cumple la función sintáctica de sujeto en ambas oraciones, ¿sí? Que esto se puede comprobar o bien modificando el antecedente y poniéndolo en plural y viendo cómo se manifiesta la concordancia entre qué y el verbo de manera distinta, porque qué pasa a tener otro rasgo gramatical en la medida en que el antecedente se pluraliza, o puedo desrelativizar la oración, hacerla una oración independiente, sustituir qué por el antecedente y ahí mostrar la función que cumple. ¿Ah? Ese es un poco el panorama. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Yo sé que capaz que voy medio rápido, pero es que si no, no nos va a dar el tiempo de ver los otros ejemplos. Del otro práctico.
Pregunta María Victoria en el chat. En el caso de que la subordinada funcione como objeto directo, ¿el pronombre personal en caso acusativo tendrá la morfología del SN o D que sustituye? Bueno, sí, sí, sí. Supongamos, inventemos una oración y hagámoslo. A ver, espera que ya les digo. Voy a pegar acá la oración que viene. Y vamos a hacer una modificación acá, ¿sí? Manuel. Estoy inventando, ¿no? Voy a poner el que queda mejor. Voy a cambiar el calzoncillo por algo femenino. La... No sé, estoy inventando, es para que sea complemento directo. ¿Ah? Entonces ustedes tienen, Manuel Mandel menciona el diente de oro que tiene el mago y la remera mágica que colgaron en la cuerda. ¿Tá? Acá, que tiene el mago, lo que tiene es el diente de oro. Entonces, cuando yo hago la sustitución, ¿sí? Digo, el mago tiene el diente de oro. Por tanto, el mago lo tiene. Acá estaríamos viendo que sería el complemento directo. ¿Tá? La remera mágica que colgaron en la cuerda, ¿sí? Colgaron en la cuerda la remera mágica. La colgaron en la... No sé si entendí bien tu pregunta, ¿sí? Cuando nosotros estamos comprobando la función que cumple el que, si procedemos de esta manera, que es desrelativizar la oración, armar una oración con todas las cosas en su lugar, digamos, y sustituyendo el que por el antecedente, cuando hacemos lógicamente la pronominalización va a tener que concordar, porque si no, no, o sea, lo estamos aplicando en realidad a, al antecedente, no al qué. Hay otra manera que es poco canónica, digamos, que no, digamos, no sería muy recomendada porque en realidad sería un caso de algo que sí, vamos a decir, descriptivamente funciona porque los hablantes lo decimos, pero está normativamente condenado, digamos, por incorrecto, también podríamos duplicarlo. Y podríamos decir, Manuel Mandé menciona el diente de oro, que lo tiene el mago, y la remera mágica que la colgaron en la cuerda. ¿Sí? Eso es una estructura que funciona bien en la oralidad, pero que bueno, nunca escribiríamos, ¿no? Porque ahí habría un error. Sin embargo, se escucha. Ahí lo que tenemos es un pronombre que se llama reasuntivo, es decir, el pronombre repite, eso está mal porque en realidad tenemos dos cosas en la misma función sintáctica, que y lo o la, pero es algo que se oye, o sea, que digo, existe. Cuando alguien se equivoca en ese sentido, todos sabemos, los hablantes se equivocan hasta por ahí nomás, por algo hacen lo que hacen, el pronombre que aparece es concordado. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene los mismos rasgos que el antecedente? ¿Qué tiene el rasgo femenino? ¿Qué tiene el rasgo masculino? ¿Qué tiene el rasgo singular o tiene el rasgo plural? De acuerdo a su antecedente. Lo que pasa que no se ve. No se ve porque ¿qué es una palabra invariable? Que no quiere decir que no contenga esos rasgos igual y que operen dentro de la subordinada. No sé si ahora quedó claro.
Bueno, todo acá después es todo bastante reiterativo, salvo por los ejemplos que vamos a ver que no son de este tipo, ¿está? Ah, no me queda claro cuándo es que se utiliza el lo neutro. Le había entendido a Carlos que las oraciones subordinadas sustantivas. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Era lo que yo les decía antes. Cuando ustedes les decía para el otro ejemplo, no para el de las relativas. Las relativas funcionan distinto que las sustantivas porque no es la oración subordinada la que cumple la función de complemento. Es solo el subordinante. Entonces, ¿qué sucede? El subordinante cumple una función y también al mismo tiempo aloja, digamos, los rasgos gramaticales del antecedente. Entonces, si el antecedente es masculino, será masculino, si el antecedente es femenino, será femenino y así. No hay antecedentes neutros para nosotros, ¿no? ¿Por qué no hay antecedentes neutros para nosotros? Porque para nosotros los antecedentes van a ser siempre sustantivos, y los sustantivos son masculinos o femeninos. Punto. Ahora, cuando nosotros hacemos la sustitución o la conmutación por un pronombre, la pronominalización de una oración subordinada argumental, como les decía yo antes, cuando vimos el otro ejemplo, si la subordinada argumental, como la de se supo acá, este lo que hay acá, ¿no? Ese lo que aparece ahí se puede interpretar como neutro o como masculino singular, depende un poco de la gramática que estemos siguiendo, ¿sí? Pero igual de todos modos la forma neutra del pronombre es idéntica a la masculina singular, o sea, es la misma. Para algunos es masculino singular porque después, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que la oración subordinada es, les explico por qué algunos creen que es masculino singular. Si la oración subordinada es sujeto de la oración y tiene un atributo, un complemento predicativo subjetivo de esa oración, que comas muchas verduras es bueno. ¿Eh? Bueno aparece en la forma masculina singular. ¿Por qué? Porque no tenemos bueno neutro, vamos a decir. Sí tenemos cuando aparece el artículo lo bueno, interpretamos que bueno es neutro, pero ahí es un poco difícil de decir eso es neutro o eso es masculino singular. Entonces, bueno, ahí está el hecho de que podamos decir las dos cosas, ¿no? Que unos digan, bueno, ahí es el pronombre neutro y otros que digan, no, bueno, ahí en realidad lo que hay es un masculino singular, en la medida en que el español se deshizo bastante del neutro latino. En latín sí había neutro, en español es más difícil de ver porque, bueno, es igual al masculino singular, ¿no? Pueden encontrar en las gramáticas diferentes consideraciones en función de eso. ¿Sí? Bien, pasemos a la otra. ¿Sí? Ah, no, esto es el invento mío. Un mago descubrió que enganchándose el índice de la mano derecha con el índice de la izquierda se lograba evitar que los perros movieran el vientre. ¿Ah? Acá tenemos una oración, descubrió eso, y eso es que enganchando el índice de la mano derecha con el índice de la mano izquierda lograba evitar el vientre. ¿Sí? Tenemos entonces una oración subordinada que está en el dominio de un verbo, que es el verbo descubrir. Toda esta oración subordinada se vincula con el verbo descubrir. Alguien descubre algo y por lo tanto, como podemos apreciar por su lectura, se trata de un argumento del verbo descubrir. Por lo tanto, no hay como mucho, la descubrimos enseguida, ¿sí? Se trata de una oración subordinada sustantiva argumental, que funciona como complemento directo de descubrió, porque como veíamos recién, el verbo descubrir supone que alguien descubre alguna cosa, lo descubierto es que enganchando el índice de la mano derecha con el índice de la mano izquierda se logra evitar que los perros movieran el vientre. Ahí lo que está señalado es que adentro de esa subordinada hay otra subordinada, ¿sí? Hay una dentro de la otra. Este es un proceso recursivo, eso quiere decir que adentro de una subordinada puede haber otra subordinada, que adentro tiene otra subordinada, que adentro tiene otra subordinada, y así sucesivamente. O sea, puede haber muchas subordinadas una adentro de la otra. ¿Está? Entonces, se trata de una oración subordinada sustantiva o argumental
decimos que es sustantiva porque la podemos conmutar por un elemento de valor nominal, como puede ser el demostrativo eso. Es una oración subordinada argumental porque efectivamente cumple la función de un argumento, es el complemento directo del verbo descubrió. Esto se puede comprobar porque esa oración se conmuta por un pronombre personal de tercera persona de singular en caso acusativo lo. Un mago lo descubrió. Entonces acá con eso se comprueba que la oración subordinada es el complemento directo de descubrió. El elemento que aparece como núcleo, el que encabeza la subordinada, es una conjunción subordinante, no es un pronombre porque no tiene antecedente ni cumple ninguna función sintáctica oracional. El que lo que hace ahí está señalando que ahí empieza una oración subordinada, que se trata de una incrustación, es decir, que su función se agota, digamos, en la subordinación. Es lo único que hace. A diferencia del relativo, que además de subordinante, tiene como otra participación dentro de la subordinada. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Ven que es bastante reiterativo después, o sea, siempre lo mismo. Vemos cuál es, en qué estructura está inserta, está dentro de una oración, es el argumento de un verbo, entonces es un argumental sustantivo, etcétera, etcétera. Hay que ir viendo todas esas cosas. Bueno, continuamos entonces. Hasta acá los ejemplos del práctico 6. Vamos a ver ahora los del práctico 7, que se me complica un poco porque creo que no tengo versión editable del práctico 7. Bueno, lo vamos viendo desde acá ¿tá? Entonces tenemos, fíjense que a diferencia de lo que ocurría en el ejercicio anterior, el ejercicio del práctico 6, ¿están viendo? Sí, creo que sí. Bueno, si no lo pueden, sí están viendo. En el ejercicio del práctico 6 tenían que delimitar la oración subordinada. En este caso la oración viene delimitada, ¿sí? El ejercicio es el ejercicio 3, estudiar las oraciones destacadas con negrita, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos la oración completa señalada para analizar, ¿está? Toda la oración. Acá no se nos pide, en el ejercicio no se solicita que ustedes delimiten la oración, sino que la oración viene ya delimitada. Entonces, la primera que nos encontramos es, al principio creí que se trataba de una escritura bárbara, después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Y ahí lo que tenemos marcado es que no llegaron a la palabra. ¿Está? Cuando observamos con detenimiento esta oración, vemos que no llegaron a la palabra, es una oración subordinada que está inserta dentro de un sintagma nominal, está en el ámbito, digamos, de un sustantivo que es hombres. El sintagma completo es hombres que no llegaron a la palabra. ¿Está? Por lo tanto, la oración subordinada funciona como modificador nominal, es un modificador de el sustantivo hombres. ¿Está? Miren que creo que acá está. ¿Sí? Después vemos otros ejemplos. ¿Está? Entonces ahí tenemos marcado que el antecedente de que es hombres, ¿sí? Tienen señalado ahí dónde empieza y dónde termina el sintagma nominal, hombres que no llegaron a la palabra. Tenemos un modificador nominal, como decíamos recién, esa es la función que tiene la subordinada. Ese que aparece allí es un pronombre relativo porque tiene un antecedente que es hombres.
Eso queda mostrado porque tenemos un subíndice I que está señalando que el referente de hombres es el mismo que el referente de qué, que los dos elementos son correferenciales. Otra vez, el que tiene los mismos rasgos gramaticales que su antecedente, entonces ese que, aunque no puede manifestar la pluralidad morfológicamente, es un plural, ¿sí? Y eso se ve porque si yo pusiera hombre en singular y dije, después vi que es absurdo imaginar que un hombre que no llegó a la palabra llegue a la escritura. Ven que ahí hay toda una modificación del número en el verbo porque ese que es el sujeto, ¿sí? Ese que es el sujeto. Entonces, como vemos que ese que es el sujeto, ahí estamos señalando con esa modificación en el antecedente la concordancia que tiene que tener con el sujeto. Otra posibilidad sería, como hicimos en otros casos, desrelativizar la oración y poner hombres, los hombres no llegaron a la palabra. O el hombre no llegó a la palabra y ahí con experimentar, digamos, modificar ese sintagma para mostrar que es el sujeto de la oración. Cualquiera de las dos posibilidades anda bien. Lo que tienen acá, por ejemplo, en hombres que son buenos, ¿sí? Es que justamente estamos entendiendo que es masculino y plural porque, como nosotros sabemos, si tenemos un ejemplo como el de allí, en el que hay un verbo copulativo como el verbo son y un predicativo subjetivo obligatorio como buenos, necesariamente los adjetivos en esa función concuerdan en género y en número con el sujeto. Y nosotros no podemos decir que hombres es el sujeto de la oración, eso tiene que quedar clarísimo. No podemos decir que hombres es el sujeto de la oración porque eh, hombres no está en la oración, está afuera. O sea, para ser sujeto de una construcción hay que pertenecer a la construcción. Entonces nosotros no podemos suponer que el sujeto de son muy buenos es hombre. Tenemos que decir que el sujeto de son muy buenos es qué, porque qué está dentro del ámbito que corresponde a ese complemento predicativo, ¿verdad? No podemos decir lo otro. Tenemos que suponer que qué aloja esos rasgos de masculino y de plural en la oración subordinada. Eso hace que luego el complemento predicativo aparezca concordado como corresponda, ¿sí? ¿Lo ven? Lo que tenemos en los ejemplos anteriores que yo copié ahí, para que ustedes vean algo que me preguntaban, ¿es el sujeto? Sí, Melanie, es el sujeto. Es el sujeto de la oración. Disculpen un momento, por favor. Lo que tienen en los ejemplos que están antes de este que les mostraba recién son unos ejemplos que están extraídos de la misma, del mismo práctico, ¿verdad? Y en el que se muestra lo que veíamos antes y que es importante que tengan en cuenta. Fíjense el ejemplo de acá. Además, ninguna de las formas era igual a la otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. Fíjense que acá tenemos que fueran simbólicas. Que fueran simbólicas es una oración sustantiva o argumental, ¿sí? Es el argumento de posibilidad, la posibilidad de algo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un argumento, tenemos un sintagma nominal, pero esa oración subordinada no es una relativa. ¿Se acuerdan lo que me decían antes? ¿Es una relativa porque está en un sintagma nominal? No, acá tenemos una oración argumental dentro de un sintagma nominal. El sustantivo posibilidad tiene estructura argumental, se trata de la posibilidad de algo, en este caso, ese algo, ese argumento de posibilidad se formula como una oración subordinada, que fueran simbólicas, aparece D, que es la marca de la función que cumple ese argumento dentro de la subordinada, la posibilidad de que fueran simbólicas, entonces tenemos una oración
que está dentro de un ámbito nominal, de un sustantivo, que es el sustantivo posibilidad, pero no es un modificador, es un argumento. Un argumento de posibilidad. Entonces acá tenemos una oración subordinada sustantiva, encabezada por la conjunción que ocupa una posición de complemento dentro de un sintagma nominal. ¿Sí? Esto es importante para no hacer generalizaciones como las que alguien hizo al principio de la clase, ¿no? Esto es una relativa porque está en un sintagma nominal. No, vean que en un sintagma nominal puede haber una oración que no sea relativa, es una oración sustantiva o argumental. ¿Por qué? Porque es el argumento de un sustantivo que tiene estructura argumental y por lo tanto funciona como complemento y no como modificador. ¿Tá? Y las oraciones subordinadas que funcionan como modificadores dentro del sintagma nominal, las que nosotros vimos, van a ser todas relativas. Pero no se puede hacer esa generalización de la que hablábamos antes. Bruna dice, tú decías que si es sustantiva puede ser conmutada como no, ¿sí? Por un elemento nominal. Y acá se puede. Además, ninguna de las formas era igual a otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de eso, de ello. Se cambia por un pronombre demostrativo o por un neutro como ello. Entonces, este que es conjunción subordinante, sí, de hecho no tiene antecedente. No tiene. La oración es el término de la preposición, si ustedes quieren, ¿no? La posibilidad de eso, que fueran simbólicas. De hecho, no, ustedes podrían decir, bueno, pero acá hay una posibilidad. ¿Cuál podría ser? Vamos a tratar de hacer como un razonamiento que está mal, pero no importa para advertir que eso no es correcto. ¿Sí? Si hubiera un antecedente de ese qué, tendría que ser posibilidad, que es el núcleo de sintagma, ¿verdad? Posibilidad está en singular y fueran simbólicas está en plural. Porque acá lo que fueran simbólicas o no simbólicas es esas formas, no sé, de escritura creo que era, ¿no? No me acuerdo ya, signos. ¿Ah? No me acuerdo en el contexto, vamos a buscarlo para no decir bolazos. Eh, sí, era escritura, sí, estaba bien. ¿Tá? ¿Hay algún tipo de signo escrito? ¿Sí? Me equivoqué otra vez de documento, como hago siempre. ¿Sí? Es que esas escrituras fueran simbólicas. Ven que yo puedo poner escrituras en la propia oración. ¿Tá? Están todas las funciones sintácticas ocupadas por algo. Acá lo que tenemos es un sujeto protácito que recupera contextualmente formas que está por ahí, ¿sí? Esas formas de escritura fueran simbólicas. Es una oración subordinada sustantiva. Vean que acá la sustantiva está dentro de un sintagma nominal. O sea que el hecho de pertenecer, estar en el ámbito de un nombre, no hace que esa oración sea necesariamente relativa. ¿Está? Fíjense que acá, disculpen. Bueno, entonces, quedó claro eso de que hay un... Entonces, tiene que quedar claro que el hecho de estar
en un sintagma nominal, no hace que inmediatamente tengamos que analizar esa oración como una relativa, ni como un modificador, ni como nada. El otro ejemplo que tienen ustedes acá, este de acá abajo, lo voy a agrandar un poquito. El otro que tienen ahí abajo tiene varios que, recordé que fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, ¿tá? Entonces fíjense que en este caso tenemos varias oraciones subordinadas, una adentro de la otra, son todas oraciones subordinadas sustantivas. Quisiera que repararan en este ejemplo, el del final, para que no los obliguen a trabajar. Digo los porque me suena bastante mejor que les, que es un caso de leísmo, ¿sí? Para que no les obliguen a trabajar. Tenemos una oración subordinada que no les obliguen a trabajar, ¿sí? Esa oración subordinada se puede conmutar por un elemento de valor nominal como eso, no hablan para eso, ¿sí? Esa oración subordinada es un argumento de la preposición para, es su término, es una oración subordinada argumental, es argumento de la preposición. Nosotros, para el caso de las preposiciones, acá está un poco más difícil ver cómo es que selecciona las características de su complemento, la preposición, pero uno de los aspectos, por ejemplo, para esta preposición, que es la preposición para, interesantes de ver, es que la preposición para, como van a estudiar ustedes en el curso de segundo, de gramática del español 2, quiero decir, la preposición para exige que el verbo conjugado, si es una oración finita la que viene después, si después no viene una construcción de infinitivo, viene una construcción con verbo conjugado, el verbo conjugado esté obligatoriamente en subjuntivo. Entonces tengo que decir necesariamente les obliguen, no puedo decir los obligan, para que no los obligan a trabajar. ¿En qué queda gramaticar las secuencias si yo cambio el verbo en subjuntivo por un verbo en indicativo? ¿Por qué es eso? Porque la preposición para exige que su complemento, si es una oración subordinada con verbo finito, es decir, si tiene un verbo conjugado como núcleo, en esa oración subordinada el verbo se manifieste en el subjuntivo y no en el indicativo, como ocurre con otras. Bueno, de hecho tienen ahí que es fama, que los modos no hablan, ¿sí? Que son todas oraciones subordinadas sustantivas que tienen el verbo en indicativo y no en subjuntivo. ¿Sí? Entonces, importante, las oraciones subordinadas sustantivas que son argumentales son término de preposición, o sea, pueden funcionar como término de preposición, pueden funcionar como complementos del nombre junto con la preposición de, ¿sí? No son siempre ni sujeto ni complemento directo de un verbo. No aparecen exclusivamente en ámbitos verbales o de sintagma verbal ni o de sujeto de la oración, sino que pueden aparecer en otros contextos. ¿Está? Pero en todos los casos, estas oraciones subordinadas con que tienen un que es un subordinante, una conjunción que no tiene antecedente y todo eso que veíamos que es una característica del relativo que. ¿Quedó esto claro? Bien. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Queda un ratito nada más, vamos a ver si podemos liquidar este práctico. Otro ejemplo del mismo práctico 7 tiene marcada la oración subordinada que me miraba desde el suelo de la caverna, ¿sí? ¿Por qué seleccionamos este ejemplo de los que había ahí? Porque a diferencia de lo que ocurría con las otras oraciones subordinadas que vimos, esta es una oración subordinada explicativa o no restrictiva, a diferencia de las otras relativas que vimos. Si vamos a analizar la oración subordinada, hay una cantidad de aspectos que son idénticos a los que observamos para las oraciones anteriores. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad,
que bien pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperando. ¿Tá? Y acá el que me miraba desde el suelo de la caverna es una oración que está en el ámbito de un sustantivo, ¿sí? De un sintagma nominal. El sintagma nominal es ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna. Acá, ¿qué sucede? Como el antecedente de ese que es esa rudimental troglodita y no solo troglodita, esta oración subordinada aporta algo más a la descripción, digamos, del troglodita, a lo que predica, dice algo sobre el troglodita, pero no colabora con la identificación del referente en el sentido de que no especifica qué troglodita de todos los trogloditas posibles, como ocurre con las oraciones subordinadas relativas restrictivas, ¿sí? No hay una restricción de la referencia, sino que hay una ampliación de los datos que tenemos sobre un elemento que contextualmente ya está identificado y restringida su referencia, ¿verdad? Disculpen. Entonces, decíamos, en ese rudimental troglodita que miraba desde el suelo de la caverna, si bien integra el sintagma nominal, no tiene la misma función semántica que tienen las otras oraciones subordinadas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esta oración subordinada no restringe la referencia del antecedente. ¿Está? Entonces, como no restringe, decimos que es una oración no restrictiva o explicativa. En general, las oraciones restrictivas, no restrictivas o explicativas son incisos porque tienen una relación más laxa con el antecedente, predican, dicen algo de todo eh, lo anterior, como en este caso ese rudimental troglodita, que es un elemento que ya está identificado contextualmente, ¿sí? Ya está identificado, no se necesita ese rasgo para restringir la referencia de troglodita. La oración subordinada, como decíamos, es un inciso, entonces tiene en la oralidad una entonación especial y en la escritura se escriben entre comas, quedan separadas del resto. Esto hace que sean como un poquito más independientes y muchas veces sucede que cuando delimitamos un sintagma nominal, cuando aparece un modificador con estas características, ¿no? Un modificador que es no restrictivo o explicativo, es que nosotros cuando hacemos la sustitución por un pronombre para delimitar, por ejemplo, el sintagma nominal, sí podemos poner, eh, hacer la sustitución solo por el antecedente. Entonces podemos decir, bien pensar que él, que me miraba desde el suelo de la caverna, había estado esperando. ¿Me ven como en realidad no funciona en este caso lo que sí funciona para la determinación de los límites de una oración subordinada, perdón, de un sintagma nominal que integra una oración subordinada restrictiva? ¿Y por qué es esto así? Porque el antecedente de qué es ese rudimental troglodita y no troglodita solo. ¿Tá? Entonces, los pronombres no pueden tener en general modificadores restrictivos, pero sí pueden tener modificadores explicativos. Y esa es la razón por la cual yo puedo decir, él, que me miraba desde el suelo de la caverna, había estado esperándome. Entonces parece, pero no falla, parece que fallara la prueba de pronominalización y en realidad es porque esta estructura es distinta a las otras y el vínculo que se establece es entre el antecedente y un sintagma nominal, que es ese rudimental troglodita, no como en el caso anterior. ¿Está? Eso hace que sean un poco distintas, pero si nosotros nos fijamos, bueno, que tiene un antecedente que es ese rudimental troglodita, de eso nos damos cuenta, porque cuando relativizamos la oración, podríamos poner ese rudimental troglodita en lugar de qué. Ese rudimental troglodita me miraba desde el suelo de la caverna. ¿Está? Y ahí nos damos cuenta que si ese rudimental troglodita está en lugar de qué, ese que es un pronombre que tiene un antecedente y que está cumpliendo una función sintáctica dentro de esa oración subordinada, que es la de sujeto. ¿Está?
Lo único que hay que tener en cuenta con estas oraciones, como veíamos recién, tienen las mismas características, digamos, que las oraciones subordinadas relativas, no perdón, restrictivas o especificativas, en el sentido de que están encabezadas por un pronombre relativo, tienen un antecedente, o sea que tiene un antecedente y ese relativo a su vez cumple una función sintáctica, eso es todo igual. Lo que va a ocurrir con las explicativas es que las explicativas toman un antecedente distinto porque no restringen la referencia, se toman todo, y se pueden hacer sustituciones por pronominales como las que veíamos recién. Pero eso no quiere decir que formen parte de sintagmas diferentes, sino que la naturaleza de la relación entre los dos elementos, el antecedente y la subordinada, es distinta desde el punto de vista semántico. No sé si quedó claro esto. Es más que nada para que cuando ustedes hagan las pruebas de sustitución por pronombre o por cero, que estén al tanto de que, bueno, de que pasan esas cosas. Fíjense que la pronominalización no anda, pero la sustitución por cero no funciona, porque no le puedo sacar el antecedente al que. Tampoco puedo cambiarlo de lugar, no tiene movilidad posicional. Es que, bueno, en este caso, este tipo de prueba para delimitar el sintagma nominal no me estaría sirviendo justamente porque hay un constituyente con estas características. ¿Quedó eso? Él puso Bueno, si no hay preguntas, vemos algún otro ejemplo de subordinación que aparece también en el práctico y que es importante que tengan en cuenta. ¿Está? Hay una oración subordinada marcada allí que la vamos a mirar muy por arribita porque no se hizo hincapié en este tipo de subordinadas, pero es algo que dijimos, como pueden ver en esta subordinada que aparece ahí, aparece un elemento que es un relativo, ¿ven? ¿Cuándo? Que era algo sobre lo que hablamos hace un rato. Las oraciones subordinadas son relativas si tienen como núcleo, como están encabezadas por un relativo, sea este un relativo, un pronombre, como vemos con qué, o con, bueno, no vemos ninguna con quién, pero también es un pronombre o con cuál. En este caso es un adverbio relativo, el adverbio relativo cuando. En este ejemplo, la relativa no tiene antecedente, ¿sí? Es un adjunto, pero es un adjunto de un verbo. Está en un ámbito oracional, no está en el ámbito de un sintagma nominal. Ven que acá hay una oración de relativo, pero no hay sintagma nominal ninguno, ni hay antecedente, ni hay nada, pero decimos que es una oración de relativo igual, ¿por qué? Porque cuando es un adverbio relativo. ¿Tá? Esta oración completa, cuando emprendimos el regreso a la aldea, funciona como un adjunto circunstancial de tiempo en relación con el verbo era que aparece ahí, es un circunstancial que tiene valor temporal, como queda claro en ese caso. Y es una oración subordinada porque es una estructura oracional que está incluida dentro de otra. Pero ven que las propiedades que tiene son bastante distintas a las que vimos antes y en parte ejemplos como estos no nos permiten afirmar que algo es relativo porque está en un sintagma nominal, como proponían antes. ¿Tá? Acá queda claro que no, porque oración de relativo es, porque cuando es un pronombre relativo, mejor dicho, un adverbio relativo, pero no se trata de una oración subordinada con las mismas características que las otras que veíamos antes. No tiene antecedente, funciona como circunstancial de un verbo, y no como un modificador nominal en un sintagma nominal. ¿Podría esta oración ser
adjunto en un sintagma nominal, sí, cómo no. El antecedente tendría ciertas restricciones, ¿sí? Tendría que ser un antecedente con valor temporal, porque son los únicos antecedentes que puede admitir el adverbio relativo cuando, pero se podría perfectamente decir el momento cuando emprendimos el regreso a la aldea, y ahí cuando tiene un antecedente que es momento. ¿Tá? Estos son otros tipos de subordinadas que también hay. Acá tenemos un ejemplo de lo que más arriba yo había ejemplificado con un, con un invento, que es un caso de pronombre relativo funcionando como complemento directo, ¿sí? Este es un ejemplo también del práctico 7. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. Y ahí ustedes tienen un sintagma nominal, que es los sonidos que yo procuraba inculcarle. Ven que este sintagma nominal nucleado por sonidos tiene una oración incrustada que yo procuraba inculcarle. Esa oración incrustada es un modificador porque no es un sonido, podemos decir que tiene estructura argumental el sonido de algo, pero en realidad acá no dice de qué es el sonido, sino otra cosa. Tenemos entonces un modificador, no un complemento. La oración entonces funciona como un modificador de un sustantivo, que es el sustantivo sonido. En esta oración subordinada, el que tiene un antecedente, que es sonido, porque yo procuraba inculcarle esos sonidos, como aparece dicho acá, ¿sí? Yo procuraba inculcarle esos sonidos. La diferencia de este ejemplo con el ejemplo que yo había inventado antes, para que ustedes vean cómo funcionaba la sustitución por el complemento directo, es que en este caso, si ustedes se fijan, no es el complemento directo del verbo principal, digamos, sino que es el complemento directo de un infinitivo. No sé si lo pueden percibir. El verbo procurar supone que alguien procura algo. Lo que yo procuraba era inculcarle esos sonidos. Ven que cuando yo sustituyo en esta oración el pronombre que por su antecedente, esos sonidos queda incluido en una oración, ¿sí? Que en realidad es una oración con un verbo en infinitivo, inculcar. Es lo inculcado, no lo procurado. Como puede verse entonces en este ejemplo, el pronombre relativo es el complemento directo, pero no el complemento directo de procurar, como podríamos pensar en primera instancia, porque es el verbo central, digamos, de esa oración de relativo, sino que es de un complemento de ese verbo, que es un verbo. O sea que lo que está relativizado en esta oración es la posición de complemento directo del infinitivo inculcar, que es el núcleo del complemento directo de procurar. No sé si que se entendió. Es un poco más, es un poco complejo, pero bueno. Eh, se podría tomar, dice María Victoria, como alguien procura inculcar algo a alguien. A mí me hizo acordar el ejemplo de parcial que dio de beber. Bueno, dar de beber es diferente porque dar de beber es un valor del verbo dar que es distinto, ¿sí? Ahora, acá procurar, uno procura algo y eso no solamente inculcarle, ¿no? Dar de beber, dar de comer y dar, no sé, es muy restringido lo que puede ir en el lugar de dar de, ¿no? En cambio, procurar, uno puede procurar muchísimas cosas. Me parece que no es el mismo ejemplo que ese de dar de beber, porque ahí en dar de beber, como que dar de beber tiene un valor que solamente ahora se me ocurren ejemplos como de consumición, de beber, de comer, de mamar, o sea, son todas cosas que tienen que ver con la alimentación, digamos. Y en este caso, el inculcar, se puede inculcar, digamos, se puede, perdón, procurar, no necesariamente es procurar inculcar, puede ser procurar encontrar, procurar obtener, procurar, no sé, dar, procurar puede ser cualquier cosa. Entonces no lo veo como tan restringido en ese caso. Sí, pero fíjate que Victoria dice en el chat, pero así como existe
Procurar algo también existe dar algo, sí, pero cuando vos decís dar algo no es dar de, no es igual, no es la misma estructura argumental. Acá procurar siempre es procurar algo. No hay a veces procurar algo y después procurar de algo. ¿Se entiende? En el caso de dar, alguien da algo a alguien, esa es una estructura argumental y otra cosa es dar de X, que solo puede ser comer, beber y poca cosa más. En este caso siempre es procurar algo, no es que cambia la estructura argumental del verbo cuando está usado así, sigue igual. No sé si con eso, ahí está, dale. ¿Sí? Entonces acá lo que ocurre es que lo curioso en este caso es que sí, efectivamente el que tiene las mismas características que tienen los otros que vimos, es un pronombre relativo, tiene un antecedente, bueno, tiene por supuesto los rasgos de ese antecedente, porque si yo lo pronominalizo me queda, yo procuraba inculcarse los, ¿sí? Va a quedar masculino y plural, como es el antecedente de ese que, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener en cuenta en este ejemplo en particular es que el que es el complemento de un elemento que es como más interior a la oración y no el primer verbo con el que nos topamos y, bueno, fácilmente nos podríamos equivocar. ¿Tá? Si yo digo yo lo procuraba, ese lo no es los sonidos, es inculcarle esos sonidos. Por eso me queda la pronominalización con lo y no con los. Simplemente para que ustedes atiendan a que pueden ocurrir estas cosas. Que, digamos, está extraído el complemento directo o está pronominalizado, relativizado, una posición que es como más interna, es de algo que a su vez está dentro, es de un sintagma verbal que está dentro de otro sintagma verbal, como puede verse acá. ¿Está? No es que sean la mayor parte, tratamos de no poner ejemplos de estos en los parciales, pero bueno, ocurre en el caso de esta evaluación que vamos a tener ahora, que como nos impidieron tomarla presencialmente y va a ser no presencial, nada, va a ser un poco diferente a lo habitual. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora este otro ejemplo que aparece acá. ¿Sí? Jugué imposible que no se percatara de mi propósito. ¿Tá? Tenemos el verbo jugar, que tiene un sujeto, que es un sujeto tácito, un pro de primera persona del singular. Yo juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. El que no se percatara de mi propósito es una oración subordinada, que es un argumento de juzgar porque alguien juzga algo imposible, digamos, ¿no? Es el complemento directo, lo podemos conmutar por el acusativo correspondiente. Lo juzgué imposible. ¿Qué es lo que tiene de distinto este ejemplo con otros ejemplos que vimos antes? Que acá hay un complemento directo, que es una oración, que tiene un complemento predicativo del objeto. O sea, imposible es un adjetivo que predica del complemento directo. Es un predicativo objetivo, obligatorio. ¿Sí? O sea, aparece una oración subordinada argumental, es argumento en una estructura con estas características. ¿Tá? Entonces habrá que señalar, en ese caso, esta es una oración subordinada argumental porque funciona como complemento directo, es un argumento del verbo juzgar y aparece en una estructura de estas en las que el verbo juzgar, como el verbo considerar, por ejemplo, selecciona como complemento una estructura predicativa, una estructura con sujeto y predicado. El sujeto es que no se percatara de mi propósito y el predicado es imposible. ¿Está? Pero para el, digamos, el análisis del resto de las cuestiones es idéntica. Es argumental porque es argumento del verbo. El que no cumple ninguna función sintáctica oracional no tiene antecedente, no es un pronombre, es una conjunción subordinante, cuya función se agota, digamos, en la, la subordinación y nada más. ¿Está? ¿Se entiende este ejemplo también? Bien. Acá repasamos un poquito lo que habría que... Me perdí, cedeo, sujeto. No, Irene,
Es el complemento directo de jugué. Lo que dije yo con respecto al sujeto es que cuando tenemos predicaciones secundarias, ¿se acuerdan? A veces sucede que el sujeto de una predicación es el complemento de otra. Entonces, en el caso de juzgué imposible que no se percatara de mi propósito, el verbo juzgar es como el verbo considerar, ¿sí? Toma como complemento una estructura que tiene bimembre, que tiene un sujeto y un predicado. O sea, el sujeto sería que no se percatara de mi propósito nocionalmente y el predicado es imposible. En esa construcción, el sujeto de esa estructura predicativa, que es complemento de juzgué, se codifica como un complemento directo porque se pronominaliza con un acusativo. Es sujeto en el sentido de que tiene un predicado, no en el sentido de que es el constituyente de la oración que concuerda en número y persona con el verbo. Irene, ¿quedó eso? Es importante. Cuando hay predicaciones secundarias sobre el complemento directo es sujeto de otra predicación, en el sentido de que se predica de él. Y el sujeto, digamos, es en ese sentido de lo que se predica. No es que sea el sujeto de la oración en el sentido, como les decía recién, del constituyente con el que concuerda el verbo en persona y en número. ¿Tá? En ese sentido de sujeto. Bien, bárbaro. Entonces, en el caso de consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos, ¿sí? Acá tenían marcada una oración subordinada, que es que ignorara los sustantivos. Que ignorara los sustantivos es una oración subordinada que está en un ámbito que le corresponde a un nombre, lenguaje, ¿sí? Forma parte de integra un sintagma nominal, un lenguaje que ignorara los sustantivos. En este sintagma nominal, que ignorara los sustantivos es un modificador porque es un adjunto del lenguaje, así que la oración subordinada funciona como si fuera un modificador nominal. Ese elemento que aparece allí es un pronombre relativo, tiene un antecedente, es lenguaje, es como si yo dijera, considere la posibilidad de un lenguaje, ese lenguaje ignora los sustantivos, ¿sí? Ignoraba los sustantivos, o sea que en realidad ese que retoma los rasgos del lenguaje dentro de la subordinada. Tienen el mismo referente, lenguaje es su antecedente. ¿Está? Ese es, por lo tanto, estas características que estamos viendo hacen que se considere que esos son, que ese que es un pronombre, por las características que vimos, tiene antecedente, cumple una función dentro de la subordinada, la función que cumple es la de sujeto, como se puede ver, lenguajes que ignorarán los sustantivos. Si cambio el número del antecedente, cambia el número también del verbo de la subordinada. O si hacemos el ejercicio de desrelativizar la oración, nos queda el lenguaje ignoraba los sustantivos como veíamos. En este caso hay un contexto sintáctico que obliga a que la oración aparezca en modo subjuntivo, por eso cuando el contexto desaparece y yo desrelativizo la oración, ocurre que al desrelativizarla el verbo no puede sostenerse, no puede mantenerse en el subjuntivo, sino que aparece en indicativo. ¿Está? Esta es una oración subordinada relativa, entonces. A ver qué dice acá el chat. Haciendo este ejercicio me surgió la duda de si el lenguaje tiene estructura argumental y si debemos especificar esto en la fundamentación. ¿Cuál sería la estructura argumental del lenguaje, Victoria, María Victoria? ¿De algo de qué? ¿Lenguaje de qué podría ser? No me doy cuenta. Lengua de señas, lenguaje de programación. Ahí lenguaje es otra cosa, me parece, ¿eh? Lenguaje de programación, ahí lenguaje quiere decir otra cosa y lenguaje de programación es como una cosa, a ver, no es que tenga un argumento, sino que es
un tipo de lenguaje en particular. ¿Me explicó? Y se dice en general lengua de señas, no lenguaje de señas, pero si dijéramos lenguaje de señas, lo mismo. Ahí no es que hay un lenguaje de algo, sino que hay una designación de cierto tipo de cosa que es lenguaje de señas o una designación de algo que es lenguaje de programación, que no está en el sentido de lenguaje acá. O sea, son significados distintos, son como si fueran compuestos. No es la palabra lenguaje especificada de algún modo, sino que ahí hay otro uso diferente de la palabra lenguaje. Pero en todo caso, si hubiera un caso de un sustantivo que tiene estructura argumental, la relativa, si hubiera una, nunca sería un argumento, sería siempre un adjunto. En el caso de que tuviera estructura argumental, a veces los sustantivos no tienen y ya está. Tiene estructura argumental, o si sí tiene, la dicen, pero no va a ser. ¿Está? ¿Sí? Van a ser ejemplos muy claros, no se preocupen, no va a haber. eh, Puede haber algún caso, digamos, si ustedes tienen como la duda, lo pueden plantear. En el caso de los ejercicios fundamentados, no se olviden que como no nos permitieron hacer, bueno, no tenemos la capacidad logística necesaria para hacer una prueba presencial con 111 personas, eh, si bien va a haber algunas preguntas abiertas en el parcial, en la tercera evaluación, en las que ustedes pueden plantear sus propias inquietudes y los razonamientos que hacen, justamente el hecho de que la respuesta sea abierta hace que uno pueda decir, bueno, entiendo que esto es ambiguo o entiendo que se puede considerar que en tales casos hay estructura argumental o lo que sea. Nosotros valoramos el razonamiento que hacen independientemente de que lo consideremos correcto o no. En el resto de los ejercicios ustedes van a tener que optar por opciones que nosotros les damos. Entonces no, digamos, va a venir armado eso, no van a tener que desarrollar en todos los casos. ¿Está? Luisa pone, ¿cómo sería un sustantivo con estructura argumental y un adjunto? Las orejas de Juan que parecían de elefante, sí, por ejemplo. De hecho, puede haber un sintagma nominal que tenga como núcleo un sustantivo que tiene estructura argumental y tener un modificador que hace una oración. Eso es una cosa común. Hay que tener cuidado porque puede haber un sintagma nominal con un sustantivo que tiene estructura argumental y luego tenemos una oración subordinada sustantiva, no una relativa. Tenemos un argumento que es una oración. Sí, Andrea, eso quiere decir que el parcial tiene preguntas de múltiple opción y preguntas libres. No nos quedó más remedio. La tercera evaluación, como ustedes pueden ver del ejemplo que se les había indicado para que resolvieran, yo no sé, después Macarena se va a comunicar con ustedes para indicarles qué van a hacer en la clase de ella del viernes de consulta. Eh, yo en la clase de mañana de práctico, como ya tenía resuelto con los compañeros todos estos ejercicios, vamos a resolver el práctico, la tarea esa que les dije, la evaluación de 2017. Digo porque ustedes son libres de entrar, no hay más clases y que pueden entrar a la clase si quieren. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Las evaluaciones anteriores que hay disponibles para que ustedes vean son en condiciones muy distintas. La evaluación 7, esa que ustedes ven, tiene todos ejercicios en los que ustedes tienen que, además de reconocer las funciones de algo, fundamentarlas. Entonces, a ver qué les muestro uno para que se den una idea. Yo creo que había abierto. Fíjense acá, ¿sí? A ver si tienen compartido esto, me fijo. Sí. Ustedes tienen acá esta propuesta de evaluación, que era la que estaba, vamos a resolver con los compañeros mañana, en el horario del práctico de la noche, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hay 3 ejercicios, un ejercicio de funciones sintácticas, que es el ejercicio 1, un ejercicio de subordinación, que es el ejercicio 2,
y un ejercicio de funciones del adjetivo que es el ejercicio 3, ¿sí? Cuando ustedes ven el tipo de consigna que además bueno, de recomendarles que las miren, ¿no? Que atiendan a ellas, porque si después tienen que rendir el examen, las consignas son similares a estas. Tienen 5 ejemplos en la 1, determinar las funciones sintácticas de los constituyentes cuyos núcleos están en negrita y subrayados con A, D, curso, estrellas y fundamentar 3 de ellas. Como pueden ver, había que decir la función y delimitar el sintagma para los 5 casos, pero solo se fundamentaban 3. ¿Tá? Entonces, nosotros ahora vamos a hacer, como dice Andrea ahí, una parte de la tarea del trabajo va a ser cerrado con ejercicios de múltiple opción o de emparejamiento o del tipo que ustedes están habituados a hacer en las tareas obligatorias y en la evaluación 1, por ejemplo, y después ejercicios del tipo de la evaluación 2 que eran completamente abiertos, o sea que va a haber un ejemplo que diga, por ejemplo, analice, determine la función sintáctica y delimite el sintagma, no sé, núcleo por con. Como se van a asignar aleatoriamente, igual que la vez pasada, a ustedes les va a tocar el que les toque y no van a poder elegir cuál fundamentan, como es el caso de esta evaluación, en el que ustedes tienen 5 y eligen cuáles 3 fundamentan. En el caso de esta evaluación que van a tener ahora, hay una parte que es cerrada, entonces se les va a decir tal sintagma cumple tal función, si no, diga cuál función cumple este sintagma, y después va a haber otra en la que van a tener una consigna similar a esta, no van a poder elegir y van a tener que fundamentar la función de eso que están viendo ahí. Entonces, en ese sentido, Andrea, creo que sí, que la próxima evaluación es una fusión de ejercicios de los parciales anteriores. O sea, hay algunos ejercicios que son de respuesta cerrada, de opción múltiple, con una única opción posible, con más de una, etcétera. Y luego tienen ejercicios con una propuesta abierta, que es en la que ustedes tienen que fundamentar. ¿Tá? Igual de todos modos, Andrea, lo íbamos a informar por medio del foro general de novedades. Lo que ocurre es que todavía, o sea, si bien tenemos más o menos armada la propuesta, nos faltan afinar algunos detalles acerca de qué cantidad, por ejemplo, de respuestas abiertas va a haber en función de lo que podemos corregir y todo eso. Entonces, hasta que no tengamos esa reunión que vamos a tener en estos días, estamos esperando que Macarena defendiera su tesis porque está bastante ocupada con eso. El equipo se va a reunir y cuando tengamos, bueno, bien claro, les íbamos a mandar un mensaje a todos. Pero lo que sí se sabe hasta ahora es que hay ejercicios de múltiple opción y ejercicios de respuesta abierta, las dos cosas. Lucía pregunta, en la parte de múltiple opción de la tercera evaluación, si respondes mal, ¿te resta puntos algunos ejercicios? Sí. ¿Por qué? Y esto lo voy a explicar, que ya lo he explicado otras oportunidades, pero lo vuelvo a explicar. Cuando el ejercicio es de múltiple opción y hay una única respuesta correcta, en ese ejercicio no restamos puntos. Tipo, uno se equivoca, no suma nada, no suma, ¿sí? Ahora, si uno tiene un ejercicio de múltiple opción en el que hay más de una respuesta correcta, existe la posibilidad teórica de que ustedes marquen todo y saquen todos los puntos, aunque la mitad de las respuestas estén bien y la mitad estén mal. Entonces, para evitar ese tipo de práctica, lo que hacemos es que las preguntas correctas tienen una cantidad, un porcentaje, digamos, de los puntos, y las incorrectas tienen se restan puntos en una proporción menor a lo que suman las otras. Nunca queda, si ustedes contestan todo, igual nunca se queda cero el ejercicio, porque no se resta la misma cantidad de lo que vale cada una. ¿Tá? Pero sí, las que solamente restan, es mi hijo el que está escribiendo cosas en el documento, digo por las dudas. Solamente restan puntos, ¿sí? Las actividades que tienen más de una respuesta correcta. ¿Tá? Ahí si ustedes ponen una cosa que está mal, les resta un porcentaje, no el total del valor de la respuesta correcta. O sea, es una cosa chiquitita. ¿Tá?
Irene, si necesitamos prórroga, ¿para qué? ¿Para armar la evaluación? ¿Prórroga nosotros o necesitan prórroga ustedes? No, Irene, mira, la propuesta ya está casi terminada, son un montón de preguntas, pero vamos bien en en la elaboración, digamos, porque nos enteramos la semana pasada, medio que a último momento, que no iba a poder ser presencial. Y lo único que resta es definir cuántas abiertas va a haber en función de lo que podemos corregir. Y aunque tal vez a todos nos viniera bien una prórroga, la prórroga más allá del 14 no es posible porque el 28 es el examen. Bueno, que no sea como 2020 el otro año que necesitas, Irene, porque otro 2020 yo no puedo vivir, ¿eh? No sé ustedes, pero yo no puedo. Lo que sucede es que no se puede, Andrea, prorrogar más porque se supone que ustedes tienen que poder dar la tercera evaluación y tener su nota antes del primer periodo de exámenes. Nosotros ya estamos en el periodo de exámenes, ¿se entiende? El periodo de exámenes ya arranca, nosotros no deberíamos poder tomar una evaluación en en el tiempo de... Ah, vos decís que más tiempo para hacer la prueba. El tiempo para hacer la prueba va a estar bien porque van a tener que escribir poco. O sea, hay mucho tiempo de la evaluación que va a ser, nada, responder múltiple opción, que siempre es más rápido. O sea, tienen las opciones y tienen que decidirse por una. No me acuerdo ahora cuánto tiempo le dimos y es otra de las cuestiones que vamos a discutir con el resto del equipo. O sea, si les digo 2 horas, capaz que les digo y les miento. Yo creo que 2 horas está bien, que en 2 horas se puede hacer, pero hay que ver qué dice el resto de la gente. Em, a ver, para que... los resultados van a estar cuando terminemos de corregir, porque digo, todo esto tenemos algunas preguntas que se van a contestar automáticamente, entonces cuando termine, digamos, la evaluación, se va a saber cuáles de esas respuestas son correctas y cuáles no, pero las que son de respuesta abierta tienen que ser calificadas de manera manual. Cuando terminemos de calificar de manera manual, que vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, van a estar los resultados. Pero fíjense que el 14 es el parcial, el 28 es el examen, tenemos una semana para corregir Se acabaron los minutos. como máximo, ¿sí? Porque no pueden, digamos, por lo menos una semana antes del examen tendrían que ustedes tener los resultados. No hay ninguna cosa que nos obligue a eso, quiero decir, no hay ninguna disposición que nos obligue a eso, pero nos parece que si se quieren presentar al periodo de julio tienen que saber con anticipación los resultados. Por eso estamos viendo, no hemos definido cuántas abiertas va a haber, porque justamente tenemos que ver lo que somos capaces de corregir en un periodo muy acotado de tiempo. ¿Tá? Igual de todos modos estén atentos al foro de novedades porque en cuanto definamos estos últimos detalles que quedan, nada, les vamos a mandar un mensaje a todos explicándoles cómo es la prueba y probablemente tengan tiempo para leer el texto de aplicación antes, o sea que resérvense unos minutitos antes de entrar a la prueba para que puedan leer el texto del que salen los ejemplos. ¿Tá? Y nada, estén ahí al alpiste que va a llegar por el foro en cuanto sepamos bien cuáles son las características que va a tener. Y si no, van a quedar evidentemente, o sea, les vamos a avisar, pero además de avisarles, siempre hay una descripción que contiene todos estos datos en la página del curso. ¿Está? Bueno, si quieren ir mañana a la clase de la tarde, a las 18, vamos a corregir la evaluación 3 como les mandé por el foro. ¿Está? Bueno, seguimos en contacto. Nos vemos. Tadeo, necesito cerrar la reunión.